Bienvenidos a Consumo Respeto, un espacio dedicado a los derechos de los consumidores. Ustedes saben que semana a semana nos dedicamos a tratar acerca de cuáles son nuestras prerrogativas como consumidores, pero también nos importa mucho saber cómo hacemos para hacer valer nuestros derechos en los casos concretos. Hemos hablado en sinfín de oportunidades acerca de los mecanismos administrativos y judiciales, y justamente en relación a este último aspecto encontramos siempre la dificultad de la lentitud de los procesos, características propias que hacen fundamentalmente que nos desalentemos acerca de acudir a los tribunales. Existe un vehículo que es el amparo, sobre el cual seguramente ustedes han escuchado hablar, pero también estoy convencido que tenemos al respecto muchas dudas y un poco la idea de hoy es tratar de clarificarlas. Para eso invitamos al profesor Dr. Osvaldo Gossaini, quien nos ayudará a entender un poco más acerca de esta alternativa procesal ante los tribunales de justicia. Los invito, como todas las semanas, a visitarnos en Facebook. Ahí recibimos permanentemente sugerencias, críticas y propuestas, de forma tal de poder enriquecer nuestra propuesta semanal. Enseguida estaremos con estos temas. En PepsiCo, desempeño con propósito significa mantener un crecimiento sustentable al invertir en un futuro más saludable para la gente y para nuestro planeta. Podés seguir pidiendo deseos o empezar a cumplirlos. Con Quiniela Plus podés ganar 800.000 pesos por solo 4 pesos. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia 0800 444 4000. Cortinas de cristal Reiki. El cerramiento vidriado de apertura total, ideal para balcones y galerías. Cortinas de cristal Reiki. La evolución en cerramientos vidriados. Para mí Salta es el verde, el marrón, el colorado, el blanco, el azul. Para mí Salta es la calidez de un poncho, esa que sentís en el abrazo de su gente. Para mí Salta es una canción, acompañada de un buen plato y un gran vino. Para mí Salta es descubrir en cada momento una experiencia nueva. Para mí Salta es una provincia llena de provincias y siempre te estamos esperando. Salta, tan linda que enamora. Bienvenido, Osvaldo, a nuestro programa. Gracias por volver a acompañarnos aquí en Consumo Respeto. Vamos a hacer una presentación formal como lo solemos hacer semanalmente. Estamos con el doctor Osvaldo Gossaini, que es abogado, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, director y profesor titular del Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Gracias de nuevo por acompañarnos. Gracias a vos, Javier. Y Osvaldo, bueno, habíamos comentado en la introducción acerca de alguna forma insinuamos la frustración que tiene el consumidor cuando tiene que acudir a la justicia y bueno, el amparo se insinúa como una de las alternativas, por lo menos, que le pueden brindar algún grado de satisfacción. Entonces, un poco la primera pregunta que se nos ocurre hacerte es, ¿qué es un amparo? Claro, el juicio de amparo tiene en Argentina una evolución interesante. Nació promediando el siglo XX, el 1956-57, con jurisprudencia, es decir, fue una creación de los jueces para dar protección a derechos constitucionales, y cuando se creyó necesaria la ley, empezaron los condicionamientos a la famoso juicio de amparo. En 1968 se dicta una ley cuya reglamentación actualmente se encuentra controvertida en orden a si está vigente o no, la ley 16.986, que es la que todo el mundo cita cuando se hace referencia al juicio de amparo. Y el juicio de amparo es un proceso un proceso constitucional, destinado a proteger los derechos de las personas contra actos que sean de autoridades o de particulares. Esa es la finalidad objetiva, tutelar y defender derechos constitucionales, entre ellos obviamente los del consumidor. Ahí vamos a ir, pero
De todas formas, no digo para ir acotando, porque el amparo se ha mostrado inclusive muy amplio, pero digamos, ¿cuáles son las circunstancias que justificarían o que habilitarían a un ciudadano a presentarse ante los tribunales en el marco de un amparo? Bueno, siendo eso que lo que se trata de defender son derechos constitucionales, hay dos opciones o posibilidades. La amenaza de un acto que pueda privar o violar o amenazar un derecho constitucional, o directamente la acción como proceso o como recurso, de acuerdo a cómo se lo involucre en la naturaleza jurídica, que es la que permite la vía del amparo para tutelar derechos constitucionales. Lo que ocurre es que es necesario a veces hacer una pequeña evolución de esto, porque como dije recién, esto nace con la jurisprudencia y se le dio un gran vuelo, sobre todo porque el juez tuvo en 1956 hasta 1968, los jueces tuvieron una amplia posibilidad de libertad de creación. En 1968 se creyó que había un desborde posible del amparo y viene la ley a frenar esa evolución. Entonces empieza a marcar condiciones. Y estas condiciones se generaron durante muchísimo tiempo una rispidez muy grande entre qué podía hacer el juez con el juicio de amparo o cómo rechazarlo inmediatamente. Siempre había una frase famosa que la recordaba un procesalista muy recordado, que decía que lo más rápido del amparo es el rechazo in limine, ¿no? Es decir, porque eran tantos los condicionamientos que venía el rechazo después. Pero, para ir al foco de la cuestión, después de 1994, después de la reforma constitucional, se crea el artículo 43. Y ese artículo 43, muchos dijeron, es el juicio de amparo. Y muchas veces yo también dije, no, no es el juicio de amparo, es el derecho de amparo. Ahora se consagra en la Constitución, y en esta Constitución entonces se abren una gran posibilidad de defensas hacia los derechos constitucionales bajo la forma del amparo. Y ese amparo tomó una forma procesal que no necesariamente era idéntica al juicio anterior, sino que tomó vuelo con libertades de legitimación, inversiones de la carga de la prueba, extensión de la cosa juzgada, e innovó en muchísimos terrenos que antes habían sido muy discutibles. Uno de ellos, por ejemplo, era quién puede pedir en el amparo. Y eso es lo que ha ido dando más evolución. Vos decías recién en relación a cuáles son las circunstancias que lo habilitan y decías que puede ser una amenaza o puede ser un hecho tanto de una autoridad pública o en particular. Quizás, a modo de ejemplo, ¿cómo podríamos graficar esas ideas? Bueno, porque para poder entrar al amparo se necesita el acto lesivo. Un acto lesivo de un particular o de la autoridad pública que pueda afectar un derecho constitucional. Esa afectación empiezan algunos requisitos o condicionamientos. Por ejemplo, en la ley anterior, cuya vigencia yo creo que no está absolutamente en trámite, vale decir, cuando los jueces aplican la ley 16.986 tendrían que tener en cuenta que hay necesaria adaptación a ese proceso rápido y expedito que ofrece la Constitución y que no es una vía judicial más idónea, siguiendo lo que dice el artículo 43, no hay otra en Argentina que no sea el amparo. El juicio ordinario es demasiado lento. Entonces, ejemplos pueden ser por una ley que quede inaplicable por ausencia de reglamentación. Ahí hay una omisión constitucional y derechos que no se pueden ejercer por esa ausencia de legitimación, de legislación. Ahí hay posibilidad de ir por un amparo, por una omisión inconstitucional. Y el acto directo, concreto, es cuando una persona sufre en su patrimonio o en su persona una afectación por un derecho y va en busca del amparo. Lo que ocurre es que cuando uno lo analiza en el contexto legal, ese acto no tiene que ser simplemente un acto desprovisto más allá de lo que uno crea que le afectan, porque siempre una persona puede estar en la creencia de que tiene derechos afectados. Claro. Y por el otro lado otro que le va a decir que no lo es. Entonces, como el amparo sigue manteniendo el esquema de la bilateralidad, es decir, una parte que habla y la otra que debe escuchar, pero al mismo tiempo defenderse,
Este proceso de amparo sigue siendo tramitado casi como si fuera un conflicto entre dos. Y ahí es donde aparece la discusión teórica y en la práctica también acerca de qué rol debe ejercer el juez dentro del proceso de amparo. Que este es un tema, creo que de los más importantes dentro de esta función actual que le dio al juez en el proceso el artículo 94. ¿Y cómo 43. 43. ¿Y cómo juegan los consumidores en el amparo? Digamos, ¿cómo engarzan normativamente y cómo se plasma la cuestión en la experiencia jurisprudencial de estos años, ¿no? ¿Qué situaciones hubo donde los consumidores han hecho planteos? ¿Cuándo les ha ido bien? ¿Cuándo mal? La pregunta es interesante porque hay que tomar en cuenta que la reforma constitucional introdujo el artículo 42, donde recrea y da forma al derecho del consumidor, de usuarios y consumidores. Y el artículo 43, que es una vía, crea, desde mi punto de vista, uno de los amparos especiales, que es el amparo del consumidor. Porque tomando el artículo 43, que es la base de lo que estamos hablando del juicio de amparo, uno tiene la primera parte: toda persona tiene derecho a ir a un proceso, a una vía de amparo, siempre que no existe una vía judicial más idónea, y para defender contra actos lesivos de particulares o de autoridad pública. ¿En qué condiciones? Que en forma actual o inminente altere, lesione, restrinja o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta un derecho constitucional. Esto debe ser analizado. El abogado lo primero que tiene que hacer es analizar esta primera parte. Luego viene lo que se llama el amparo por la inconstitucionalidad de las leyes, porque antes lo que se decía que no se podía utilizar la vía del amparo para declarar la inconstitucionalidad normativa, hoy es posible por ese segundo párrafo, el párrafo final del artículo 43. Luego vienen los amparos especiales: consumidor, ambiente, contra cualquier forma de discriminación. Luego, las formas de legitimación: quiénes pueden golpear la puerta y recibir recepción o calidez para poder ingresar a la vía. Toda persona que tenga un derecho o quienes lo puedan representar. Y en esa representación aparecen las asociaciones de usuarios y consumidores con el condicionamiento que después les dio la ley específica de la materia. Pero también aparece el Defensor del Pueblo y el Ministerio Público. Y cierra este artículo 43 los amparos especiales, como podríamos denominar, que son el habeas data, el habeas corpus y también alguno otro contra formas de discriminación o algunos que han cobrado casi como una autonomía, como los amparos en materia de salud. Y en materia de consumo, como vos nos contabas recién, digamos, ¿qué casos hay para que la gente grafique un poco acerca de en qué medida ha sido útil la vía del amparo para resolver conflictos de consumo y por qué no, si se te ocurre algún caso en el cual ha sido rechazada la pretensión, al menos por la vía del amparo? Y para el ejemplo hay de los dos modelos, ¿no? Porque muchas veces, vuelvo a insistir con esto, depende a veces y lamentablemente del juez que nos toque. Porque están aquellos que dicen que lo más rápido del amparo es rechazarlo, claro, y sacarse un problema de encima. Nadie puede quejarse que no actuó con celeridad, entonces. La vía del amparo es cierto que tiene estos dos rostros como el diojano, sirven para un rostro y para el otro, de acuerdo al ángulo como se lo mire. Ahora, el amparo tiene una historia rica jurisprudencial porque ha tutelado derechos constitucionales muy importantes. Para el consumo hay que recordar muchísimos precedentes, pero desde los jubilados que cuando iban al cajero automático se les retería un mínimo dinero, un centavo, en sus operaciones por la red Banelco, y luego a través de las asociaciones de usuarios eso lo recuperaron y fueron derechos que por mínimos no eran reclamados y que gracias a estos derechos del usuario debidamente representado los recobraron. Hay que recordar también otros casos como fue cuando consumen, al revés, ¿no? Cuando no tuvieron éxito, el caso de los grandes consumidores de energía eléctrica que tenían una sobrefacturación y sin embargo el amparo no prosperó porque se entendió que no había representación suficiente del ente que los había aglutinado en ese proceso de amparo. Por el otro lado, en materia de salud, son notables la preponderancia que hay a darlo como un derecho a la dignidad humana y a la protección. Es decir, el amparo del derecho de salud hoy por en día se puede decir que tiene una categoría especial al punto tal que es el proceso que trabaja quizás con más urgencia y expeditividad.
está de por medio la vida humana. Si demoramos, la persona se muere y el amparo deviene abstracto, porque hay que tener en cuenta que la base liminar y el preliminar, que lo primero que tiene que estudiar un abogado para iniciar un amparo es, primero, ¿cuál es el derecho constitucional que está afectado? El margen o el espectro es grande. Supongamos un consumidor, un producto en mal estado. Segundo, ese producto en mal estado yo lo puedo devolver y pedir que me devuelvan otro, que me den otro. Bueno, resuelvo administrativamente el problema, pero dejo inerte el derecho para todos los demás que pueden estar en esa condición. La leche famosa, aquella de años A, de la provincia de Salta, que en el recorrido se vendía y estaba ya en mal estado porque el transporte no había sido debidamente mantenido la cadena de frío. Esos amparos tuvieron una acción preventiva, evitaron un perjuicio posible. Luego también el amparo se ha desenvuelto para una multiplicidad de cuestiones. Los amparos del Corralito fueron una época gloriosa para la Argentina, que al mismo tiempo tuvieron una respuesta inversa. ¿Por qué digo? Porque obligaron a que todos los ahorristas debieran ir al juicio de amparo, cuando un solo juicio de amparo pudo haber resuelto este problema si hubieran dado legitimación al defensor del pueblo y hubieran hecho expansiva la cosa juzgada. Después ahí cuando la Corte rechaza, de alguna forma lo que insinúa es, bueno, ya casi todos lo han resuelto de forma individual, ¿no? Como que no tenía mucho sentido, a esa altura por lo menos, plantearlo colectivamente. A ver, si uno quiere ordenar el tema del amparo, es decir, ordenar para simplificar lo que la Constitución dice, un proceso rápido y expedito, siempre que no existe una vía judicial más idónea, hay que resolver dos problemas claves que creo que en alguna otra oportunidad que te visité te lo dije. La entrada y la salida. La entrada, ¿quiénes pueden ir al juicio de amparo? La salida, ¿quiénes se benefician con la sentencia del juicio de amparo? El amparo puede ser individual y proteger el derecho de la persona que está afectada en un derecho cuyo ejemplo lo podemos dar en cualquier situación. Sí, la salud, como dijiste recién. La salud. Pero la salud es un problema que puede tener alguien que necesita de un medicamento y que por ahí le resuelve una situación propia, singular. Pero supongamos el caso del ahorrista, del consumo financiero, aquel que, por ejemplo, en transacciones, hoy los bancos que están tienen tantas prohibiciones para poner cargas, tienen que producir servicios y esos servicios a veces no están debidamente informados y se cargan en la cuenta corriente. Muy bien, ese derecho que dado a través de un servicio no informado genera una vía de amparo. ¿Y quién es el afectado? Yo, que tengo una cuenta corriente bancaria, pero también el otro que está en la misma situación. Me pueden dar un beneficio a mí, restitutivo, si yo voy en la vía del amparo y dice, tiene razón, no le informé, le vamos a devolver mensualmente ese cargo mal liquidado. Pero el otro, que no lo reclamó, le dicen que no. Entonces, la entrada me dicen que sí porque yo tengo un derecho individual constitucionalmente afectado y la sentencia me beneficia porque, como decía el brocárdico romano, res judicata pro veritate habetur. La cosa juzgada hace verdad solo para quien ha sido parte. Pero hoy en día, los derechos que se clasifican, uno puede decir, hay derechos individuales, pero hay derechos individuales que también se comparten y que son de todos, que se llaman individuales homogéneos. Entonces, cuando hay derechos compartidos por todos, esa sentencia no debiera ser individual, sino que debiera tener una expansión de la cosa juzgada. En particular, por una razón dogmática, no me gusta hablar del erga omnes, sino de una expansión de la eficacia de la sentencia, es decir, que beneficie a todos los que se encuentran en la misma situación. Pero hay derechos que también no pueden encontrar un identificador propio. ¿Quién es el dueño de ese derecho? Porque somos todos. ¿Quién es el derecho del patrimonio arquitectónico de la ciudad? ¿Quién es el derecho a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado? Somos todos, y a la vez ninguno, porque es la sociedad, es el pueblo, es el residente. Y ahí aparece el interés difuso, el derecho que es de todos y tiene que tener una pertenencia difuso. Y la Constitución
que trajo una categoría que no es ni un interés difuso ni es un individual homogéneo, que es los derechos de incidencia colectiva, que es aquel derecho que, pudiendo ser particular o pudiendo ser difuso, encuentra un núcleo de afectados muy grande. Esos también pueden ir en vía de amparo. Ahora, para yo poder entrar en esa vía tengo que resolver el problema de quién puede entrar al amparo. Entonces yo acá tengo dos lecturas. O la lectura con el Código Procesal en la mano y la ley, y lo condiciono, lo restrinjo, y lo trato de ver como hace la ley 16986. Más impedimentos que posibilidades. O lo miro con la Constitución y le doy el derecho a toda persona para que pueda tener esta vía del amparo. Bueno, es muy interesante. Osvaldo, para concluir, te hago una pregunta muy breve. ¿Es costoso iniciar un amparo? Para el consumidor en este caso, ¿eh? No, el amparo es gratuito. El amparo no tiene costo de tasa de justicia e inclusive la jurisprudencia lo ha restringido al costo también de los honorarios, porque la ley de aranceles profesionales lo pone al proceso constitucional como entre aquellos que tienen una limitación muy grande. Hasta hace un tiempo, la verdad que no lo tengo cotejado, pero hasta hace un tiempo el honorario era de 500 pesos. Claro, con lo cual estamos hablando de un proceso absolutamente razonable y accesible. Es gratuito. Así que bueno, te proponemos seguir profundizando estos temas y algunos otros, porque la verdad que nos interesa mucho el aspecto práctico que tiene que ver con los temas que vos nos traes, que es que la gente va conociendo sus derechos, pero a veces no sabe cómo hacerlos valer. Así que muchas gracias de nuevo. No, por favor. Bueno, realmente muy interesante todo lo que tiene que ver con el ejercicio práctico de nuestros derechos como consumidores. En realidad, a colación de esta idea de transmitirle novedades concretas, queremos retomar un poco el compartir con ustedes anécdotas, situaciones, consejos. Miren, hace un poco tiempo atrás, la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Isidro condenó a un supermercado a abonar en concepto de daño moral la suma de 10.000 pesos a un consumidor. ¿Y qué es lo que había pasado? Probablemente le resulte muy familiar. Cuando esta persona ingresó al supermercado, le revisaron su cartera, una mujer que había ido a hacer unas compras, y cuando se retiró, sostuvieron los guardias de seguridad y la mortificaron y la siguieron, que lo que tenía en la cartera no le pertenecía. Esto obviamente generó una situación que devengó en una demanda judicial que prosperó porque pudo realmente probar estas circunstancias. Esto tiene que ver también con situaciones del consumo, no tanto vinculadas con los productos concretos, pero sí tiene que ver con la manera en que los proveedores nos brindan el trato digno del que tantas veces venimos hablando. Nos estamos viendo. En PepsiCo, desempeño con propósito significa mantener un crecimiento sustentable al invertir en un futuro más saludable para la gente y para nuestro planeta. Podés seguir pidiendo deseos o empezar a cumplirlos. Con Quiniela Plus podés ganar 800.000 pesos por solo 4 pesos. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia 0800 444 4000. Cortinas de cristal Reiki. El cerramiento vidriado de apertura total, ideal para balcones y galerías. Cortinas de cristal Reiki. La evolución en cerramientos vidriados. Para mí Salta es el verde, el marrón, el colorado, el blanco, el azul. Para mí Salta es la calidez de un poncho, esa que sentís en el abrazo de su gente. Para mí Salta es una canción, acompañada de un buen plato y un gran vino. Para mí Salta es descubrir en cada momento una experiencia nueva. Para mí Salta es una provincia llena de provincias y siempre te estamos esperando.
Salta, tan linda que enamora.